Muy buenos días, el seminario de hoy es Libre Albedrío. Primero que nada quisiera agradecer a mi asesora, la doctora Mónica Flores, pues en su apertura para que presentáramos este tema. Me gustaría iniciar este tema recordando el mito de Edipo que conocemos en psiquiatría. Edipo, su padre que era el rey de Tebas, un oráculo le dice que cuando nazca un hijo, este hijo lo va a matar y se va a casar con su mujer. Entonces, cuando nace el hijo de Layo, el rey de Tebas, él le atraviesa los pies con unas fíbulas, que es como unos ganchos para ropa que usaban los griegos, lo cuelga en un árbol esperando que muera. Alguien rescata a Edipo. eh, Cuando va creciendo Edipo, viviendo en una familia pues adoptado, eh, lo empiezan a molestar otras personas diciéndole que es adoptado. Edipo va al oráculo, el oráculo le explica nuevamente la misma profecía de que él está destinado a matar a su padre y a casarse con su madre. Él, tratando de huir de esa profecía de la familia que él creía que era su familia biológica, impulsivamente pues se va a su población. En algún momento se confronta en un camino con un par de personas, los mata, uno de ellos era su padre, cumpliendo la primera parte de la profecía. Posteriormente se enfrenta a este ser mitológico, la Esfinge. Lo vence. En agradecimiento a la población de Tebas le otorga el trono de Tebas y pues también la viuda del rey. Entonces de esta manera se casa con la viuda del rey, cumpliendo la segunda parte de la profecía de casarse con su madre. Cuando Edipo pues se da cuenta de toda esta situación, se saca los ojos, se exilia de Tebas junto con su hija, y su esposa y madre Yocasta se suicida. Eh, Esto nos lleva a pensar, bueno, ¿qué posibilidades de decisión tenía Edipo ante este destino que ya estaba vaticinado, y que incluso parece que las decisiones que él tomaba, pues más que alejarlo de este destino, lo acercaban a este destino? Podríamos decir que en este caso Edipo pues vivía en una situación determinista. Todo lo que sucedía en su vida pues iba en la dirección de cumplir esta profecía. Esto nos lleva a hablar justamente del tema del libre albedrío. Normalmente pensamos que somos los agentes de nuestras propias decisiones, pero ¿acaso esa situación es así? En este seminario vamos a hablar un poco primero la definición del libre albedrío, las características esenciales del libre albedrío, sobre el problema filosófico del libre albedrío, que principalmente es el determinismo, el indeterminismo, las bases neurobiológicas del libre albedrío, algunos paradigmas con los que se estudia este concepto del libre albedrío, cuál es el vínculo que hay entre el libre albedrío y la salud mental, y pues llegaremos a algunas conclusiones. Primero, hablando de una definición, es muy difícil dar una definición exacta del libre albedrío. Muchos autores tienen definiciones variadas, pero en lo general, en lo que concuerdan las definiciones es que esto es una creencia. Al hablar de una creencia, es decir, es una idea que consideramos como verdadera, pero que puede ser pues puesta a prueba, a experimentación, para pues buscar una demostración si esta idea es verdadera o no es verdadera. Y esta creencia está originada del fenómeno vivencial, de que las personas tienen la capacidad de elegir y tomar sus propias decisiones. Todos experimentamos esta percepción, esta sensación de libre albedrío, y cumple ciertas características básicas según los autores. La primera es que ante una decisión existe alguna capacidad de alternativa. Si no hay ninguna capacidad de alternativa, solamente hay una opción para decidir, pues no se está ejerciendo libre albedrío. La segunda característica es que el que realiza la decisión sea el mismo que toma la acción, es decir, tener un control sobre la elección la elección tomada, que no haya una coerción para ejercer si alguna elección en específico.
Y la tercera es que debe existir una responsabilidad sobre las razones de la elección. Por ejemplo, si alguien decide lanzar un dado para decidir si se casa o no se casa, está decidiendo, pero no está ejerciendo libre albedrío, ya que lo estaría dejando al azar, por así decirlo. Aunque el hecho mismo de lanzar un dado, pues también es una elección que podría estar sujeta al libre albedrío. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene el libre albedrío? Bueno, pues existen muchísimas implicaciones. Entre ellas podemos hablar de las implicaciones éticas, es decir, si existe esto libre albedrío, pues existe una responsabilidad de los actos. Existen implicaciones jurídicas ante un acto, pues la posibilidad de ser castigado o absuelto. Existen implicaciones psicológicas, la idea de que pues podemos controlar la propia conducta. Existen implicaciones morales, que esto hablaría como del bien o del mal de las acciones, que esto principalmente va muy ligado a la religión y en nuestro caso pues a la tradición judio-cristiana. Y existen también implicaciones legales como la posibilidad de autonomía o de no autonomía en alguna persona en un momento dado. Existen implicaciones intrapersonales como la sensación de éxito o de culpa ante las acciones y decisiones tomadas. Un modelo reduccionista de la decisión y del libre albedrío desde el punto de vista, pues desde neurobiológico hasta físico, va siguiendo el camino de que una toma de una decisión está basada en un estado mental específico que presenta un sujeto en algún momento dado. Y ese estado mental específico en un momento dado, a su vez, está generado por un estado cerebral específico en un momento dado. Este estado cerebral específico está generado a su vez por el conjunto de los estados neuronales que conforman ese cerebro, tomando en cuenta inclusive que la neurona pues funciona de una manera binaria, existe o no existe el potencial de acción y solamente hay como una dirección del estímulo de esta potencial de acción. Este estado neuronal a su vez está dado por los procesos fisicoquímicos que se llevan en la membrana neuronal, en el espacio sináptico, en la glía, y estos procesos físico-químicos pues a su vez están regidos por las leyes naturales que rigen el resto de la física en el universo. Los filósofos han estudiado el problema del libre albedrío pues desde hace literal miles de años. Los primeros filósofos en hablar de este tema fueron los cosmólogos, filósofos presocráticos como Anaximandro de Mileto, que es el personaje que está aquí ilustrado, más o menos en los años 600 antes de Cristo. Los cosmólogos, tomando en cuenta esta idea de cosmos como la conjunción de todo lo que existe, una definición de cosmos, por ejemplo, que da Carl Sagan es: cosmos es todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. La conjunción de todo es lo que se le llamaría cosmos. Y estos filósofos que se llamaban cosmólogos, se llamaban a sí mismos cosmólogos, dividen este cosmos en dos factores principalmente, en dos componentes. El primero es la materia. La materia, como la vemos aquí ilustrada, la conocemos en sus estados de agregación más comunes: sólido, líquido, gaseoso o plasma, y dividían en otro componente que eran las reglas que regían el movimiento de esta materia, los cambios en esta materia. Este esquema que presentan los cosmólogos es el que hasta la fecha pues ha tenido mayor evidencia científica. Al día de hoy, a través pues de experimentación física y también a través de física teórica, se habla de la existencia de partículas atómicas y de partículas subatómicas, que son las que conforman la materia en el universo. En este caso, pues vemos en la parte izquierda de la pantalla los gluones, los leptones, los bosones, que a su vez en su conjunción pueden formar protones u otras partículas de mayor tamaño. Esto sería el equivalente a la materia de lo que hablaban los cosmólogos. Y las reglas que rigen el universo son las interacciones que rigen las interacciones entre esta materia, que hasta el momento solamente hay 4 que han sido claramente descritas: la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, electromagnética, gravitacional, aunque inclusive actualmente se empieza a hablar de otra quinta fuerza esencial.
Se podría decir que este es como el modelo de los cosmólogos en el que existe la materia y las reglas, que serían las interacciones que existen entre esta materia. Siguiendo esta visión pues reduccionista, podemos hacer una analogía de que la materia serían como las piezas en una caja de Lego y las interacciones entre la materia serían como las reglas en las que podemos acomodar estas piezas de Lego o las interacciones entre estas piezas. El set de Lego más grande que existe es este que está ilustrado, que tiene 10.004 piezas. Existe un matemático que se dio a la tarea de pues buscar cuántas piezas podría contener el universo, tomando como piezas los átomos. En esta imagen está ilustrado el universo observable, que tiene 93 billones de años luz de diámetro. Justamente en el centro de la imagen está el superclúster de Virgo, la Vía Láctea, el sistema solar, la Tierra. Es exactamente el punto medio de esta imagen, porque inclusive pues teóricamente, así como en la superficie de la Tierra, al seguirla una dirección llega al mismo punto, en el universo es algo parecido. Se puede decir que todos estamos en el centro del universo literalmente. Él se dio a la tarea pues de calcular más o menos la densidad general del universo, y con algunos cálculos pues bastante complicados, al estado actual del universo llega a la conclusión de que este puede estar compuesto más o menos por una cantidad de 10 a la potencia 80 de átomos, es decir, el número 10 multiplicado por sí mismo 80 veces, 10 por 10 por 10 por 10, 80 veces. Es más o menos el cálculo al que él llega, aunque en realidad, bueno, este número pues es muy difícil de conocerlo específicamente. Existen pues algunos otros físicos, filósofos que hablan de que estos átomos pues a su vez están creados por partículas subatómicas, y, como las que vimos anteriormente, los quarks, los leptones, y que estos a su vez podrían estar generados por otras partículas como las cuerdas, las supercuerdas, etcétera. Sin embargo, hay un espacio mínimo en el cual puede existir una partícula en el universo, independientemente de si esta genera otras partículas como átomos o partículas subatómicas. Esto es lo que le llaman la distancia de Planck. Así como en el ajedrez, una pieza solamente puede ocupar un espacio en el tablero de ajedrez. Si dividiéramos el universo como en estas casillas de ajedrez de manera analógica, el cálculo de las distancias de Planck sería de 10 a la 183 distancias de Planck, el número 10 multiplicado por sí mismo 183 veces. Básicamente, ¿por qué es esto de una distancia de Planck? Bueno, este es un video en el que se muestra la escala de una distancia de Planck, que es el tamaño mínimo que pudiera conformar una cuerda cuántica de la que hablan los físicos teóricos. Una distancia de Planck, cualquier interacción que existiera entre materia o energía menor a ese tamaño, de manera, pues, se podría decir instantánea, derivaría a una singularidad, a un agujero negro del tamaño microscópico que degeneraría en radiación de Hawking, lo cual sería pues una interacción despreciable para el resto del universo. Es por eso que se dice que este es como el espacio mínimo en el que puede existir algo en el universo. Vamos viendo cómo va la escala avanzando, vamos viendo algunos núcleos atómicos, ya átomos completos, átomo de carbono, una partícula de agua, un nanotubo de carbono, la longitud de onda de la luz ultravioleta, un cromosoma, una célula, un vaso sanguíneo, una hormiga, ratón, un humano, un elefante, un avión, la Torre Eiffel. Seguimos avanzando, un estado, una luna en el sistema solar, la Tierra, estrellas en el universo, otros planetas, más estrellas, más estrellas, nebulosas. Eventualmente vamos llegando a galaxias. Aquí empezamos ya a ver algunas galaxias. Y eventualmente vamos a llegar nuevamente al universo observable, que sería como quien diría el universo
pues conocido. Esa es la escala de una distancia de Planck. Esto lleva a pensar que si existen como estas reglas básicas, estas piezas que conforman al universo con reglas que siguen, esta línea de causa-efecto, pues sería como una línea que no se puede evitar y que lleva a esta idea del determinismo, que un estado actual del universo es el que determina el estado siguiente del universo, y si podemos seguir esta línea hasta el inicio de los tiempos, podemos predecir pues el resto de los estados en los que puede estar el universo, incluyendo las personas, incluyendo las decisiones, incluyendo los planetas y los auditorios o las conferencias o seminarios. De igual manera, esta idea pues lleva a pensar que la actividad que existe en el cerebro pues está regida por estas leyes deterministas. Como les comentaba, este modelo que presentan los cosmólogos es el que había tenido mayor vigencia. Inclusive existe otro modelo que es el modelo del indeterminismo. Este modelo tiene un origen ontológico, es decir, existe la experiencia de libre albedrío. Por lo tanto, si existe esa experiencia, esta no es compatible con un universo determinista, por lo tanto debe existir una posibilidad indeterminista en el universo. Esto cayó en desuso, pues no había obtenido ninguna evidencia científica por miles de años, hasta que recientemente pues, se encontraron nuevas evidencias. El experimento que explica estas evidencias son los experimentos que dan origen a la física cuántica, como el experimento de la doble rendija de Young, que voy a tratar de explicarles pues de una manera, espero lo más clara posible. Es un poquito complicado esto. Este aparato que vemos ahí es un aparato que lanza partículas a través de esta pantalla que tiene una rendija. En la parte de atrás hay un detector que detecta dónde llegan estas partículas. Lo que nos dicta la lógica es que si lanzamos partículas por una rendija, el patrón que obtenemos en el detector del fondo, pues debe ser de una rendija de igual manera. Si lo cambiáramos esto a dos rendijas, el patrón que obtenemos en el fondo serían dos rendijas. Esto es diferente cuando hacemos atravesar a través de estas rendijas alguna energía, una energía tomando en cuenta que como esta idea general de que la energía se transmite por medio de ondas, como en el agua. Por ejemplo, cuando alguien va al mar, me imagino que la mayoría han tenido la experiencia de entrar al mar. Cuando avanza una ola, lo que avanza no es el agua en sí misma, sino la fuerza que lleva esa agua, por así decirlo. Por eso es que a uno no lo arrastra la ola. Si, por ejemplo, uno salta un poquito cuando llega la ola, uno flota sobre la ola, pasa la ola por debajo de uno, lo que avanza es la energía y no el agua en sí misma. Vamos a regresar. Entonces, ¿qué pasa si lanzamos una onda de energía, por ejemplo, en este caso ejemplificado con agua a través de una sola rendija? Pues lo que sucede es que al llegar a la rendija se genera una nueva onda en ese punto, y en el detector, en el lugar donde está la cresta más alta, se detecta el punto más energético de esa onda. Si hiciéramos el cambio por dos rendijas, lo que vamos a obtener es un patrón diferente, algo que se le llama un patrón de interferencia. Lo vamos a ver aquí ejemplificado. Generamos una onda. Esta onda, al llegar a las dos rendijas, genera dos olas diferentes, que estas a su vez hacen interferencia consigo mismas. En el lugar donde hay un valle junto con otro valle, pues ese valle se hace más profundo. En el lugar que hay una cresta junto con una cresta, esta cresta se hace más profunda. Donde se encuentra una cresta y un valle se cancelan a sí mismas. Entonces los puntos más energéticos que va a detectar la pantalla del fondo generaría un patrón como de código de barras, que es lo que se le llama un patrón de interferencia. ¿Qué pasa cuando realizamos este mismo experimento con partículas subatómicas? O inclusive en este caso con partículas muy pequeñas. Ya se ha realizado con, por ejemplo, moléculas muy pequeñas como el fulereno, que es como una esferita de puros carbonos. Pues los resultados sorprendentemente son diferentes. Disculpa con el video.
este es nuestro, digamos, lanzador de partículas cuánticas, partículas subatómicas, que las lanza a través de una sola rendija. Esto genera en el detector del fondo un patrón de una sola rendija. Si cambiamos esto a 2 rendijas, recordando que lo que estamos lanzando a través de esto son partículas, pero partículas subatómicas, sorprendentemente se genera un patrón de interferencia, como si estas partículas funcionaran más como una onda que como una partícula de materia. Young pues pensó que podía haber algún error en su experimento, que el mismo, digamos, rebote de las partículas en los detectores podía estar generando este patrón de interferencia, como se ilustra aquí. Entonces él decidió repetir su experimento lanzando una partícula a la vez, dejándolo correr por varias horas, lanza una partícula a la vez y lo que sorprendentemente encuentra es nuevamente un patrón de interferencia, a pesar de estar lanzando una sola partícula a la vez. La conclusión a la que llega es que de alguna manera esta partícula atraviesa las 2 rendijas al mismo tiempo, como si esta partícula viajara en el espacio en una forma de onda, pero cuando llega al detector se manifiesta en forma de partícula. Esto da origen pues a todas las teorías de la física cuántica, que es las teorías de la indeterminación de las partículas, de la posición de las partículas en el universo, es decir, como si existiera un cierto grado de aleatoriedad en la función pues cuántica subatómica de las partículas. Esto cambia los modelos del átomo. En la imagen de la izquierda podemos ver los modelos atómicos a través del tiempo. El que más conocemos es el modelo de Bohr del año 1913, que es el que nos enseñan en la escuela, como si fueran planetas orbitando el Sol, y el modelo actual en el que los electrones aparecen y desaparecen en la órbita de manera aleatoria, habiendo más probabilidad de encontrarlos en un lugar en específico en un momento dado. En la imagen de la derecha es un modelo cuántico del átomo de hidrógeno. Las zonas que tienen más brillo son las zonas en las que existe más posibilidad de encontrar un electrón en un momento dado. Es imposible determinar en todo momento la posición del electrón, solamente en un momento dado a través de una probabilidad. ¿Qué pueden decir las neurociencias sobre esta situación de libre albedrío? Bueno, como podemos ver, la física pues da 2 diferentes conceptos que inclusive los filósofos llegan a decir que esto no da un origen a un libre albedrío. Si el universo es determinista, pues evidentemente no, eso no es libre albedrío, pero también si el universo está basado por azar, pues tampoco eso sería un libre albedrío específicamente. Las neurociencias han tratado de estudiar este problema desde diferentes puntos. Ante la toma de una decisión que, como habíamos comentado, puede estar basada por el estado mental, que a su vez está basado por el estado cerebral, pues qué procesos se llevan a cabo en el cerebro ante la toma de estas decisiones, de la toma de decisión consciente. El paradigma clásico con el que vamos a estudiar este problema es un paradigma que diseñaron en el año 83 por Libet, pero es importante conocer este concepto previamente, que es descrito con Huber y Deck en el año 65. Ellos hicieron un experimento en el cual a un participante lo conectan a un electroencefalógrafo, conectan un electromiógrafo a la mano del paciente y le piden que voluntariamente en el momento en el que él decida realice un movimiento en la mano. Ellos eran las primeras veces que hacían electroencefalogramas por computadora y literalmente ponían las cintas al revés para poder ver cómo en reversa este proceso de la actividad eléctrica cerebral, y ellos se percatan de que ante la realización de un movimiento existe un potencial de acción en la área motora suplementaria previo a la realización del movimiento. En la gráfica, en el punto 0 es el punto señalado como el movimiento de la mano, y podemos ver que ya hay un cambio en el potencial de acción desde inclusive un segundo antes de que se realice el movimiento. Este potencial de acción, bueno, pues por supuesto está presentado en los 2 hemisferios cerebrales, como normalmente sucede en los fenómenos eléctricos cerebrales, que tienen como su imagen en espejo en el hemisferio contralateral. Entonces un neurobiólogo hipotetiza que
la decisión consciente de realizar ese movimiento tiene que preceder este potencial de acción, que ellos le llamaron el readiness potential. No hay una traducción literal, pero podríamos decir que es como el potencial de preparación. Y la hipótesis sería que la decisión del movimiento pues debe ser antes de que se presente este potencial de acción. Entonces, en el año 83, Libet diseña este experimento para corroborar esa teoría. Es más o menos un paradigma parecido a lo anterior. Un participante con un electroencefalógrafo tiene que presionar un botón en un momento dado, le piden que lo presione en el momento en el que él desee y le van mostrando un reloj como el que se muestra en la parte izquierda de la pantalla y le piden al participante, después de presionar el botón, que reporte verbalmente en qué momento tomó la decisión de presionar el botón. Ellos descubrieron, como se muestra en la gráfica de abajo, en el momento cero es cuando se mueve el botón. El reporte de cuando se tomó la decisión normalmente sucede de 200 a 300 milisegundos antes de la realización del movimiento. Pero nuevamente, pues el potencial de preparación, el readiness potential, se viene dando inclusive desde un segundo antes de la realización del movimiento. Es decir, esto muestra que la preparación del movimiento a nivel cerebral, a nivel eléctrico, sucede antes de la conciencia de haber tomado la decisión de realizar el movimiento. En este mismo estudio también hay otra posibilidad en el que le piden al participante que decida realizar el movimiento o que en un momento dado, después de haber decidido realizarlo, cancele la realización del movimiento. Ellos descubrieron pues que había como un margen de tiempo antes de la realización del movimiento en el cual si tomaban la decisión pues podían cancelar como este potencial de preparación. Ellos hablaron de esto, un concepto, en lugar de free will le llamaron el free want, como si existiera solamente un margen pequeño de posibilidades y la capacidad de elección, más que en elegir, es como en cancelar alguna elección como ya tomada por el cerebro, por así decirlo. Sin embargo, en el año 2012, estos otros investigadores, Filevich, Kuhn y Haggard, descubrieron que este veto estaba también precedido por un readiness potential en la corteza prefrontal, que de igual manera la conciencia del veto se generaba después de que empezara el potencial de acción que daba la decisión del veto del movimiento. En este otro estudio realizado por Eimeyer Haggard en el año 99, es básicamente el mismo paradigma que el de Libet, pero ellos se dieron cuenta que en algunos casos los participantes el movimiento lo realizaban muy cerca, la decisión del movimiento, la percepción consciente de la decisión del movimiento era muy cercano a la realización del movimiento, y en otros casos la decisión consciente de realizar el movimiento pues era bastante anticipado al movimiento. Ellos dividieron como sus grupos en esas dos posibilidades, en los casos en que se decidía muy cercano al movimiento y en los que se decidía con bastante anticipación, y medían la diferencia de potencial de acción entre los diferentes hemisferios cerebrales. Ellos notaron que en los casos en los que se decidía muy cercano al movimiento, este potencial de acción pues se manifestaba de una manera pues con una amplitud eléctrica mayor. Esta, digamos, como intercambio de información entre el hemisferio cerebral es lo que ellos hipotetizaron que era lo que generaba la percepción consciente de la decisión del realizar el movimiento, lo cual pues también es congruente con algunas teorías actuales de que hablan de que la función de la conciencia es más que una función de alguna zona cerebral específica, es una metafunción cerebral que es el resultado del conjunto de las interconexiones en el cerebro. En este otro estudio que es realizado en el año 2004 en un modelo de lesión parietal y de lesión cerebelar,
es el mismo paradigma que el del IBET, no hay un cambio en la percepción de la decisión del movimiento, de tomar el movimiento en los pacientes con lesión cerebral y en los pacientes control, en los participantes controles, pero en los participantes que tienen una lesión parietal hay un cambio drástico en el momento en que ellos reportan que tomaron la decisión de realizar el movimiento, inclusive en algunas ocasiones llegando a reportar la decisión del movimiento después de haber realizado el movimiento en sí mismo. Esto los lleva pues a la conclusión de que pues las características macroscópicas del cerebro, una lesión, pues puede cambiar esta percepción de la decisión consciente. En otro estudio realizado por Laue en el año 2006, nuevamente el paradigma del IBET, con un estimulador magnético transcraneal estimulan el área motora suplementaria y de esta manera con este estímulo logran cambiar la percepción de en qué momento se decidió realizar el movimiento. Ellos llegan a la conclusión de que esta estimulación pues puede cambiar esta percepción, que esta percepción pues puede estar cambiada por factores externos. En este otro estudio realizado en el año 2009, de igual manera el paradigma del IBET, les pido una disculpa por la imagen, no encontré una imagen de mejor calidad que pudiera reflejar cómo se realizaba el experimento, pero trataré de explicarles un poquito. En la parte de enfrente vemos el participante. Esto que se ve muy borroso es una tela opaca, en la que por debajo de esa tela el participante tiene la mano con la que realiza el movimiento. El participante no puede ver directamente su mano. En la parte izquierda de la pantalla es lo que pueden ver los investigadores, que es una imagen en tiempo real del movimiento de la mano del sujeto. Y lo que está del lado derecho es lo que puede ver el participante, que es una imagen con un retraso de su propio movimiento. Le envían la imagen desfasada en tiempo y ejercen el mismo paradigma de que él reporte cuando tomó la decisión de realizar el movimiento, y en este caso los sujetos pues se modificaba también la percepción de la decisión del movimiento. Llegan a la conclusión estos investigadores que la retroalimentación, en este caso visual, de la acción también puede modificar la percepción de la decisión de la toma de decisión del movimiento. En este otro estudio realizado por Kuhn y Brass, solamente miden el tiempo de reacción ante un estímulo luminoso en el que les muestran una imagen al participante en el que le piden que toque un botón. Están viendo una pantalla, en cuanto aparece la imagen, que sería en este caso una letra, el participante tiene que presionar el botón. Eso sucede en el 75% de los casos. En el 12.5% de los casos, inmediatamente después de que está esta señal de que toquen el botón, cambia esta señal a una señal de parada, de que den un veto a realizar ese movimiento. Y en el otro 12.5% de los casos, esta señal de que toquen el botón cambia a una señal en la que el participante puede decidir si realiza o no realiza el movimiento de tocar el botón. Es decir, las posibilidades sería, ante la señal de tocar el botón, esta puede cambiar a rojo, a vetar el movimiento. En caso de que el participante toque el botón, aunque haya salido el rojo, pues esto fue por una acción impulsiva, por un error, tocó el botón, digamos, de manera muy impulsiva antes de esperar a ver si la señal podía cambiar de color. En otro caso en el que cambiaba de color a que ellos decidieran, existía la posibilidad de que frenaran la acción, vetaran la acción, existía la posibilidad de que realizaran la acción, pero de que fuera por una decisión consciente o de que fuera de igual manera, de manera impulsiva por error, que hayan presionado el botón. Después de esto, en el caso que tomaban la decisión, los participantes reportaban verbalmente si eligieron conscientemente el tocar el botón o si fue impulsivamente que lo tocaron. Llama la atención en estos los resultados que están aquí graficados. Los que tienen solamente la señal de tocar el botón lo tocaron más o menos a los 700 milisegundos. Los que salió la señal de parada
y de todos modos tocaron el botón, lo tocaron más o menos a los 600 milisegundos, es decir, actuaron de manera impulsiva, presionaron el botón antes de esperar un poco para ver si había un cambio en la señal. Y en la línea azul, que es la más interesante, vemos que tiene una distribución bimodal. Estos son los participantes que después de la posibilidad de tocar o no tocar el botón, deciden tocar, bueno, ellos reportaron decidir tocar el botón, pero podemos ver que una parte de los participantes lo presiona muy cercano al estímulo. Podríamos pensar que tocan el botón de manera impulsiva por error, sin embargo, ellos reportan haber tomado la decisión de tocar el botón de una manera consciente, aunque pareciera ser por el tiempo, que más bien fue un error. Y existen otra parte que son los que tocan el botón bastantito tiempo después, que se puede pensar que sí con calma vieron el cambio de la señal y decidieron tocar el botón. La conclusión a la que llegan estos investigadores, bueno, es que los resultados de la acción también pueden modificar la percepción de la toma de la decisión. Si este resultado es positivo, pues lo podemos adjudicar como que fue una decisión propia. En otro paradigma realizado en el año 2008, en un algoritmo de aprendizaje en una máquina de resonancia magnética funcional, le tienen al participante con dos botones, uno en la mano derecha, uno en la mano izquierda, y ellos tienen que decidir con qué mano deciden tocar este botón. Y de igual manera reportar en qué momento deciden tocar el botón. Más o menos aquí, este es el momento cero cuando se toca el botón. Este es como el tiempo promedio en el que los participantes decidieron tocar el botón. Sin embargo, desde hasta 800 milisegundos antes, con este algoritmo de aprendizaje, con un porcentaje de acierto de 85%, la máquina es capaz de predecir si el participante va a tocar el botón con la mano derecha o con la mano izquierda. Es decir, más o menos unos 600 milisegundos antes de que el participante haya reportado haber decidido tocar el botón con la mano derecha o con la mano izquierda, la máquina ya puede predecir con qué mano va a tocar el botón. ¿Qué implicaciones tiene en la salud mental el libre albedrío? En este estudio realizado en el año 2015, a estos participantes los dividen en dos grupos, en un grupo control y en un grupo en el que les explican pues esta visión tan desoladora del libre albedrío como les vengo comentando. A unos les dan un texto sobre esto del libre albedrío, otros les dan textos pues irrelevantes. El estudio se basa en que les proporcionan una cantidad de dinero a todos los participantes. Existe un fondo común en el que pueden aportar su dinero. En ese fondo común se va a multiplicar y se va a dividir entre todos los participantes. Si todos los participantes aportaran al fondo común, pues todos obtendrían una ganancia. Si solamente unos cuantos aportan al fondo común, esos cuantos pues van a obtener una pérdida. Y hay dos posibilidades para este estudio. En uno de los casos les dan a tomar la decisión de aportar el fondo común de manera muy rápida y en otro les dan un poquito más de tiempo para tomar la decisión. En el grupo control y en los que les dieron esta información sobre el libre albedrío, que tenían bastante tiempo para tomar la decisión, no hubo un cambio estadísticamente significativo, pero en los que tomaban la decisión de manera pues bastante rápida, sí hubo un cambio estadísticamente significativo con una menor participación a este fondo común. Entonces ellos concluyen que la creencia en libre albedrío, por lo menos en estas decisiones precipitadas, puede modificar la conducta cooperativa. En el año 2016, estos investigadores realizan aplicación de escalas a pacientes con esquizofrenia. Realizan la escala de BPRS para estadificar la gravedad de la enfermedad y aplican también una batería con una subescala de creencia de libre albedrío, que son las preguntas que están ilustradas a la izquierda y que se califican en una escala Likert. Y ellos asociaron que a un menor puntaje en la creencia de libre albedrío con un mayor puntaje en la gravedad de sintomatologías de esquizofrenia, lo cual pues hace pensar que
pues que sí suena lógico, tomando en cuenta este fenómeno de pasividad que es nuclear en la esquizofrenia, como esta pérdida de la agencia de las decisiones, de las percepciones. Y que inclusive pues podría uno hipotetizar que quizás una psicoterapia enfocada a reforzar el libre albedrío podría quizás ser útil en los pacientes con esquizofrenia. En este otro estudio realizado en el año 2008, aplican de igual manera la escala de libre albedrío, de creencia en libre albedrío, y una escala de autoestima en estudiantes, y ellos encuentran una asociación en que entre a mayor creencia en libre albedrío también hay una mayor autoestima. Pues bueno, esta creencia de libre albedrío, pues pudiera uno pensar que tiene pues factores positivos en la salud mental independientemente de la posibilidad de la existencia o no existencia de esto de libre albedrío. Con esto llegamos a las conclusiones del seminario. Lo primero que tenemos que concluir y lo primero que es innegable es que independientemente de todos los resultados de estos estudios, que es un paradigma difícil de explicar, que es difícil de explicar, de cualquier manera la experiencia vivencial del libre albedrío es innegable. Todos tenemos esta experiencia, todos la vivimos al día y pues como que cuesta trabajo creer que esto no pudiera ser posible, ¿no? Si uno lo siente, si uno lo vive, ¿cómo podría no ser real? La siguiente conclusión es que el análisis y los estudios mostrados indican más que un libre albedrío en su definición más tradicional, existe una fantasía de libre albedrío. Pareciera ser que ya hay como una predestinación de alguna manera ante las decisiones que se toman, pero esto es algo que se puede prestar a mucha discusión. Los recientes descubrimientos también hablan de que sería útil y es posible delimitar y replantear el concepto de libre albedrío. Filósofos actuales hablan de este concepto clásico de libre albedrío, llaman que esto no es realmente libre albedrío, que más bien se están refiriendo a un concepto llamado máxima autonomía, y que este libre albedrío pues debería circunscribirse como un poco más solamente a la capacidad de tomar decisiones cuando hay varias opciones. Y la última conclusión es que independientemente de la posibilidad de la existencia del libre albedrío, la creencia en el libre albedrío es un factor que modifica la conducta y que parece ser un factor protector pues ante el padecimiento mental. Sería como un equivalente a todos estos estudios que han demostrado que la creencia en Dios es un factor protector en muchos padecimientos mentales, independientemente de la posibilidad de la existencia o no de la existencia de Dios. Les agradezco mucho su atención.